No cabe preguntarnos qué nos depara el futuro. ¿Cuál es el porvenir de los espacios en los que estaremos en unos años? Creo que hay alguien que puede darnos algunas respuestas. Hola Rodrigo, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Arián, por la invitación. Vamos a conversar un rato. Quería empezar preguntándote, Rodrigo, ¿qué te llevó a ti a vincularte con los espacios públicos? Bueno, tiene que ver con una rabia que pasé con un amigo que yo estaba en una época como muy quejándome de todo y él me dijo, mira Rodrigo, el problema no es que no haya nada, el problema es que tú no conoces nada de lo que hay. Y yo recuerdo que eso me produjo una indignación tremenda, tanto que esa noche dormí mal, etcétera. Así que decidí descubrir espacios en los que no había estado y a medida que los fui descubriendo me fui dando cuenta que me había perdido de tantos espacios nobles que tiene mi ciudad, de tantos espacios nobles que tiene mi país, que decidí profundizar ese ejercicio porque en el camino lo que descubrí es que yo mismo me estaba regalando arraigo, yo mismo me estaba regalando calidad de vida en mi propia ciudad con el uso de esos espacios y por eso hoy, a pesar de que aun me gusta de repente visitar la casa de un amigo o etcétera, también soy de las personas que ahora me reúno con mis amigos en el espacio público porque reconozco esa cara amable que también tiene Caracas. ¿Qué mecanismos actúan en una sociedad, específicamente la sociedad venezolana, para que esos elementos o esos espacios que son simbólicos lleguen a representar mi identidad? O sea, que yo vea el Ávila y diga, esto es parte de mí y me sienta venezolana. La forma en que lo sientes es tal cual. Por ejemplo, tienes el Ávila, ¿no? El Ávila es un punto de, oye, una belleza visual que eso lo vas a sentir. O sea, es un punto que te regala paz, es un punto que te regala tranquilidad, conexión con la naturaleza, bienestar, es donde hacemos ejercicio. Entonces, en la medida en que tú conectes esas emociones con el sitio, tú vas a poder sentir ese sitio como algo tuyo, como algo que defiendes por la cantidad de valores positivos que te transmite. Eso, por ejemplo, en el caso del Ávila, que lo explica bastante bien. ¿Y cuál crees que es la diferencia entre un espacio en el que transitamos en el día a día que pueda tener un significado nulo para nosotros y un espacio identitario de verdad? Un espacio identitario es aquel con el que te identificas, aquel que tiene un significado importante para ti. Entonces ahí está quizás la diferencia. Hay espacios que transitamos a diario, la acera quizás por la que caminamos que no la vemos más allá del servicio. A veces no nos detenemos a pensar ni en el servicio, a estar, por ejemplo, en una Plaza Bolívar, en donde sentimos que, oye, de allí se originaron unos hechos muy importantes para constituirnos como país. De ahí, bueno, se originó también nuestros valores culturales tal como están conformados hoy, para bien, para mal, pero nacen de allí. En ese momento tú tienes una diferencia entre un espacio cualquiera y un espacio identitario, ese espacio por el cual tú te sientes vinculado, identificado, por la forma en que te ves reflejado en que esa historia que puede estar allí habla de ti mismo también. ¿Qué rol juegan los espacios comunes como los mercados, las plazas, las canchas como construcción del tejido social? Bueno, son importantísimas porque allí es donde todos, independientemente de posición social, credo, color, podemos integrarnos y podemos vernos precisamente como ese país diverso que somos. Así que esos espacios son igualadores sociales porque todos necesitamos comer, todos necesitamos un espacio de recreación, entonces nos recreamos en la plaza, comemos y vamos a comprar en los mercados asimismo hablan de nuestros ingredientes, de nuestros sabores, de esos sitios que sentimos propios. Aquí comemos dulce y salado. Y yo creo que cuando uno va a un mercado se ejemplifica muy bien qué son los ingredientes que hacen posible que ese sea el sabor que nos identifique, por ejemplo. ¿Cómo influye el urbanismo o la distribución de una ciudad en la manera en que las personas se relacionan con ella? Bueno, es súper importante. ¿Tú te imaginas diseñar una ciudad sin plazas, una ciudad sin parques? Carece de ese espacio público que es capaz de favorecer al tejido social. Distintos cuando diseñamos con espacios para el encuentro y entonces la sociedad tiene un espacio en donde dirimir conflictos, conocerse, tejer redes, porque finalmente toda oportunidad económica, toda posibilidad que organizamos para resolvernos un problema parte de un espacio de encuentro. Entonces el diseño urbano es sumamente importante en este sentido porque si tú apuestas porque el diseño urbano tenga espacios para el encuentro, serán posibles también logros sociales bastante grandes. Y uno que transita por las calles a veces no nos damos cuenta cómo hay una mente que está detrás de cada cosa por la que pasamos, ¿no? ¿Cómo crees que se disponen esos elementos que vemos en nuestro día a día
para que nosotros podamos desarrollar nuestra identidad y nuestra personalidad como venezolanos? Bueno, esas personas piensan un poquito, o sea, es interesante cuando hablas con un urbanista o con un arquitecto y te dicen, mira, es que yo pensé el espacio, yo me imaginé que iba a ser una persona en este lugar, por donde iba a entrar la luz, por donde, en fin, toda esa cantidad de cosas. Entonces, cuando esos espacios se piensan para el disfrute colectivo, efectivamente, bueno, luego quedan a la sociedad y ver cómo la sociedad los utiliza, que eso ya es otra dimensión. Pero cuando se logra concatenar esa idea que se tiene con ese uso, para que nos encontremos, bueno, la ciudad gana porque tiene dónde encontrarse, dónde organizarse y dónde esparcirse también. Así que también es importante que esos espacios sean capaces de contar una historia, ¿no? Porque tal cual, o sea, a veces pasamos y no sabemos la historia del arquitecto o qué pasó allá adentro. Y ahí es la importancia también que nosotros como venezolanos tengamos esa capacidad de preguntarnos y ser reflexivos qué habrá pasado aquí y que las instituciones o quienes diseñan los espacios también, oye, pongan al servicio de la sociedad esa historia. Las placas son tan importantes que, por ejemplo, te podrían decir una pequeña historia, que aquel que camina pueda vincularse, pueda resignificar ese espacio. Entonces, es una suma de cosas que cuando funcionan bien hacen que la gente precisamente conecte con el espacio y deje de verlo como algo cotidiano para verlo como una parte de su propia identidad. ¿Qué implicaciones tiene para la memoria colectiva que de repente espacios que significaban algo para nosotros se dañen, Ajá. se destruyan o incluso se transformen? Mira, qué importante tu pregunta, porque cuando un sitio es destrozado, es borrado, de alguna forma eso es algo que habla de nosotros mismos. Estamos borrando nuestra memoria, estamos dilapidando nuestra memoria y por eso es tan importante el tema de la conservación de espacios, porque ahí es donde se encuentran nuestros valores. Y cómo nos sentimos nosotros cuando nos encontramos frente a un espacio destrozado, borrado. Bueno, precisamente en duelo, ¿no? Porque de alguna forma vemos un valor de desidia, vemos un valor de descuido y distinto es como cuando vemos un espacio que preserva nuestra memoria, preserva la arquitectura, el urbanismo que está allí, sentimos cuido, sentimos pertenencia, sentimos agrado. Y cuando nosotros damos atención a los espacios para que estén en su mejor disposición, y eso parte de sociedad civil, instituciones, etcétera, esos espacios nos dan ese servicio, ese sentimiento de cuidado, de preservación, de que la historia está viva, de que esos valores permanecen. Entonces, qué importante es poder cuidar esos espacios porque al final son extensiones de nosotros mismos. ¿Se puede heredar una identidad espacial como el orgullo por un barrio o una ciudad? Todo el mundo podría decir, pero ¿qué va a tener de atractivo un barrio? La respuesta es una pregunta, ¿por qué no? Bueno, yo creo que sí, o sea, y vemos también cómo eso cambia en el tiempo y el caso de San Agustín aquí mismo en Caracas es bastante ilustrativo. A ver, allá hay una generación que está creciendo con unos valores que van rescatando a las personas que quisieron hacer algo por la comunidad. Y San Agustín dijo, nosotros nuestra cultura es afro, somos percusión, nosotros somos teatro, nosotros somos danza, nosotros somos deporte. Y a través de la identificación de esos valores han logrado hacer que la sociedad gire en torno a ello, ¿no? Entonces esa comunidad se integró y dijo, nosotros nos tenemos que sanear y el flagelo de la violencia tiene que desaparecer para dar pie a la cultura, para dar pie al encuentro. Y es una comunidad que se vio en su identidad. Somos afro, somos percusión, vamos a hacer música. Somos deporte, vamos a hacer deporte, vamos a hacer teatro, que somos de teatro también. Y es una comunidad que a partir del reconocimiento de esos valores ha rescatado espacios, bien a toda la sociedad además. Y las personas en la propia comunidad están creciendo en ese ambiente. ¿Y qué ven ellos en esos espacios? La posibilidad de hacer deporte, la posibilidad de hacer bienestar, la posibilidad de desarrollarse como actores, la posibilidad de integrarse con toda la ciudad porque finalmente ofrecen espacios de los cuales todos hacemos uso, de los cuales todos hacemos disfrute y la sociedad se reconoce en su pluralidad y estas personas estoy seguro que, bueno, teniendo esa buena imagen, ese buen recuerdo con el espacio, van a querer mantenerlo porque finalmente habla bien de sí mismo, habla bien de su comunidad y yo creo que todos tenemos ese deseo de vivir en espacios dignos que nos reporten bienestar y el hecho de tener ahora esa memoria, estoy seguro que va a impactar en las generaciones para que quieran continuar ese legado que hoy tienen. Tomando ese ejemplo, me hizo pensar, nosotros expresamos lo que somos en los espacios, por ejemplo, si nos gusta la música, eso es lo que se reflejará allí, o al contrario, los espacios nos definen a nosotros. Yo creo que la gente va definiendo los espacios y se ve, por ejemplo, en la Plaza de San Jacinto, ya que tocas música. Ahí, por ejemplo, se reúne una comunidad de señores mayores a bailar.
típicamente en los fines de semana. Entonces, si somos musicales, vamos a estar normalmente atraídos por aquellos espacios que nos ofrezcan música. ¿Qué pasa cuando la música se integra al espacio público, por ejemplo, en la Plaza San Jacinto? Se da un jolgorio colectivo. Y eso habla de cómo somos, dicharacheros, fiesteros, rumberos. Bueno, ese espacio define muy bien esos valores de nosotros y es el uso que le va dando la gente quienes van aflorando un poquito cómo nosotros nos sentimos al espacio y creo que finalmente el uso que le dan las personas va definiendo pues eso, qué valores nosotros asociamos a cada espacio. ¿Cuál es el impacto del arte y los monumentos públicos en los ciudadanos? Mira, te podrías imaginar una Caracas sin arte. Oye, fuera una ciudad que no fuera tan alegre, que no nos despertara toda esta cantidad de emociones positivas que nos pasa. Distinto es como ella es, que todas esas obras de arte nos producen alguna emoción, nos producen alguna vinculación. Em, Reconocer alguna obra de arte, vamos a suponer, aquellos que están fuera, pero de repente ven una escultura que saben que está en Caracas y ese es el impacto que tiene, el poder identificar un lugar geográfico, el decir, eso está en Caracas, no en otro lugar del mundo, estar allí, darle identidad, vibrar con eso. Entonces, el arte y la expresión en el espacio público, claro que sí, nos regala calidad de vida, nos regala belleza y asimismo es capaz de identificar esos espacios con nosotros mismos. Eso es Venezuela, eso es mi ciudad, eso es mi Caracas. Entonces, es poder conectar con eso y con belleza que finalmente es algo que es atractivo en sí mismo. Y Entonces, como hablábamos ahorita, Barquisimeto, por ejemplo, tiene por todos lados a la Divina Pastora. Esa es la exactamente. manera en la que esa sociedad expresa sus creencias. Tú tienes un monumento tan monumental como el de la Divina Pastora, o sea, tú estás entrando a Barquisimeto y tú lo que es que la Virgen se te aparece, y ahí tú ves cómo el arte puede ser reflejo de una cultura que en este caso Barquisimeto, el fervor que va a tener a la Divina Pastora va a ser particularmente fuerte porque es el escenario en donde la veneramos todos los años, una de las procesiones marianas más grandes que existen inclusive en el mundo. Y vemos como a través de esa identidad religiosa el arte un poquito interpreta eso que está allí y por otro lado regala un espacio nuevo porque ese monumento, para tomar eso como ejemplo, también ahora se convierte en un atractivo de Barquisimeto y los venezolanos vamos allá, sea procesión o no sea procesión, a apreciar esa escultura magnífica que va como desapareciendo a medida que la vamos viendo de distintos puntos, ¿no? Entonces, es esa impresión de ver la estética artística, pero por otro lado, de sentirnos venezolanos a través de la religiosidad. Y ese es el poder del arte, ¿no? El poder ser bisagra entre esas dos Qué cosas. bonito. ¿Crees que porque algún monumento se introduce en un espacio, en un lugar, permanece en nuestra memoria y nos identificamos con él? Puede que sí o puede que no. Cuando un lugar, por ejemplo, le introduces un elemento nuevo y la gente lo que quiere es recordar lo que siempre fue, te vas a dar cuenta que la gente va a tender a observar lo que siempre fue y no el elemento nuevo. Entonces el elemento nuevo queda perfectamente legible que no pertenece con lo que la gente conecta, ¿no? Entonces eso puede pasar, o sea, hay espacios en los que sí, de repente se le introduce un elemento que se vuelve parte de la identidad nacional, ¿no? Pero hay elementos en que nada que ver, en que elementos que ya la identidad está conformada y el elemento nuevo, al desencajar con lo que está, la gente no lo reconoce como propio porque la gente reconoce su historia, la gente reconoce son los valores con los que sí conecta. Entonces, cuando tú ves que la gente sigue reconociendo eso y no el elemento nuevo, tú sabes que la gente no conectó con eso que le quisieron introducir. Entonces, es dual, puede ser que sí, puede ser que no, pero todo depende con que la gente conecte y no necesariamente el introducir un elemento nuevo cambia el espacio. De repente puedes darte cuenta que la gente conecta con lo que siempre fue el espacio Y lo otro lo ignoran. y lo otro lo ignoran, exactamente. ¿Cómo crees tú que los venezolanos estamos percibiendo nuestros espacios hoy en día? Yo creo que estamos como mirando para adentro. Estamos en un proceso en el cual estamos valorizando nuestra historia. Somos una generación que nos ha tocado valorizar lo que se hizo previamente y yo creo que hoy estamos en ese ejercicio de ver nuestras ciudades, nuestros espacios verdes, nuestros parques nacionales, darnos cuenta de qué nos hace grandes. Estamos no tanto mirando para afuera, sino dándonos cuenta que somos. Entonces yo creo que en el espacio público la gente lo que está haciendo es reconectar con sus valores, reconectar con su historia y hacer ese ejercicio de abrazarse a sí misma, como enaltecer el autoestima venezolano, por de alguna manera llamarlo. Entonces yo siento que esa es la forma en que estamos ahora vinculándonos con el espacio público. ¿Qué impacto puede tener sobre las personas convivir en espacios al aire libre, áreas abiertas, o al contrario, en lugares cerrados y estructurados? Yo creo que el venezolano se identifica por improvisar al aire libre, pero ¿tú qué piensas sobre eso?
No, totalmente. Mira, cuando la gente se encuentra en el espacio público, primero se ve en su pluralidad, o sea, se ve en toda la diversidad socioeconómica, cultural, racial que podemos tener, porque en el espacio privado nosotros somos muy selectivos de qué entra, ¿verdad? Nosotros en nuestras casas no dejamos entrar a todo el mundo y eso es algo bastante lógico, estamos cuidando un espacio, ¿verdad? Pero distintos en el espacio público en el cual no hay reglas de acceso y todos cabemos. Cuando nosotros tenemos ese ímpetu de ir al espacio público y encontrarnos, nos vemos en nuestra sinceridad, en nuestra realidad, en nuestra diversidad y también nos convertimos en personas mucho más tolerantes, en personas mucho más abiertas a nosotros mismos, en personas mucho más aterrizadas sobre nuestra propia cultura, porque en un espacio cerrado la impresión que vas a tener va a venir siendo filtrada. Mientras que la impresión que vas a tener en un espacio público donde no ha habido filtro va a ser real, va a ser aterrizada a lo que es la práctica. Así que yo creo que en la utilización de los espacios públicos nos vemos, nos definimos y desde una visión aterrizada sobre qué somos realmente. Muchas gracias, Rodrigo. Me encantó tener esta conversación contigo. Gracias a ti, Ariane, de verdad que sí. Gracias. Un placer y espero que esto sea de provecho y de conexión para todos. A veces volver a un lugar es como abrir una caja de recuerdos o viajar en una máquina del tiempo. Y es que no solo creamos memorias en los espacios, sino que esos espacios moldean nuestra identidad personal. Los rincones en los que habitamos nos marcan, nos forman y también nos dicen algo de quiénes somos. A veces no lloramos una plaza o un mosaico en el piso por lo que es, sino por lo que éramos cuando lo recorríamos. Y es que nuestros espacios no son solo físicos, son simbólicos. Representan comunidad, pertenencia, seguridad y también lucha. Lugares como la Casa de Bolívar, por ejemplo, no solo nos conectan con nuestra historia, sino que nos recuerdan que este país fue construido desde las ideas hasta los ladrillos. Cuidar nuestros espacios es una forma también de cuidar nuestra identidad. Y quizá por eso a veces hay lugares a los que siempre queremos volver, porque ahí fuimos, somos o seremos alguien. Yo soy Ari, esto es Criollo Sapiens y recuerden, a donde sea que vayan, nunca olviden de dónde vienen.